Presidente Gustavo Petro, 4 años de luchas por los trabajadores con resultados históricos. En 4 años, el gobierno de Gustavo Petro aprobó una reforma pensional, la reforma laboral, elevó el salario vital a 2 millones de pesos y restableció derechos perdidos desde 2002. El gobierno del presidente Petro cerrará su mandato con 2 reformas estructurales aprobadas en el Congreso que transforman el sistema pensional y las condiciones laborales en Colombia, además de una serie de medidas sectoriales que beneficiaron a trabajadores del campo, la fuerza pública, el SENA y el sector salud. A pesar de que la reforma pensional sigue en vilo en la Corte Constitucional, la ley surtió todo su proceso en el Congreso y se pasó a sanción presidencial. El debate sobre la decisión del tribunal y las razones jurídicas para detener su implementación sigue abierto con serios cuestionamientos hacia los magistrados. Lo cierto es que la era Petro representó una seguidilla de victorias para los trabajadores y trabajadoras. La izquierda en el poder respondió con firmeza a sus bases sociales y los resultados son evidentes. Salario mínimo y reforma laboral, reducción de la pobreza. El presidente Gustavo Petro firmó el 25 de junio de 2025 la Ley 2466, la nueva reforma laboral, tras su aprobación en el Congreso con 57 votos a favor y 31 en contra en el Senado. La norma restableció derechos que habían sido recortados por la Ley 789 de 2002 y reguló las nuevas dinámicas del trabajo en Colombia. Los cambios principales incluyen el recargo nocturno desde las 7 de la noche, el trabajo dominical y festivo pagado al 100% de manera gradual, 80% en 2025, 90% en 2026 y 100% en 2027, la formalización del trabajo doméstico con jornada de 8 horas, y la obligación de las plataformas digitales de reparto de aportar a la seguridad social de sus trabajadores. El gobierno elevó el salario vital a 2 millones de pesos durante su mandato. Atribuye al alza sostenida del salario real la reducción de la pobreza multidimensional a 9,9% en 2025, la primera vez que ese indicador baja a un solo dígito en la historia del país, sacando a 793.000 colombianos de la pobreza en un año. Reforma pensional, protección para la vejez. El 16 de julio de 2024, el presidente Petro sancionó la Ley 2381, la reforma pensional, en la Plaza de Bolívar. Por primera vez en la historia del país, todos los colombianos tienen garantizada la protección en la vejez a través de un sistema de 4 pilares. El pilar solidario otorga una renta vitalicia a cerca de 2 millones de personas mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad que no lograron pensionarse, con una renta mensual equivalente al umbral de pobreza extrema. En el pilar solidario, las mujeres acceden al subsidio desde los 60 años, mientras que los hombres desde los 65. Logros para las mujeres trabajadoras y cuidadoras. La reforma laboral incluyó garantías laborales reforzadas para las mujeres trabajadoras del campo, y las personas cuidadoras podrán concertar con sus empleadores espacios para ejercer sus labores de cuidado. El gobierno vinculó a 2.300 madres comunitarias, sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles como empleadas públicas. Elevó el subsidio de sustitución pensional al 95% de un salario mínimo para 17.106 madres comunitarias, y aumentó de 160.000 a 500.000 pesos el subsidio para 700.000 madres cabeza de hogar con hijos menores de 6 años o en condición de discapacidad. Más de 260 mujeres cabeza de familia sustituyeron penas de prisión por trabajo comunitario, beneficiando a más de 700 personas que hacen parte de sus núcleos familiares, en una medida que el gobierno presentó como reconocimiento al rol de cuidado y a la situación de vulnerabilidad de este grupo poblacional. Empleo rural y trabajadores del campo. El empleo en el sector rural colombiano alcanzó 4,8 millones de personas ocupadas en enero de 2026, el nivel más alto para ese mes desde 2001. Más de 400.000 campesinos accedieron a formación y 350.000 certificaron sus saberes empíricos con el SENA, convirtiendo su experiencia en un título oficial. La reforma laboral reforzó además las garantías para las mujeres trabajadoras del campo. Dignidad laboral para la fuerza pública. Los soldados y auxiliares de policía pasaron de recibir 300.000 pesos a 1.750.000 pesos mensuales mínimo.
Se aprobó la mesada 14 para 244.590 pensionados de la fuerza pública. La partida diaria por soldado subió a 21.400 pesos en 2026, garantizando mejores condiciones nutricionales y de bienestar. Aprendices del SENA. Con la reforma laboral, los estudiantes del SENA tendrán un contrato laboral, recibirán el 75% del salario mínimo durante la etapa lectiva y el 100% en la etapa práctica, además de afiliación a salud, pensión, ARL, primas y vacaciones. Se eliminó el pago por horas y el contrato a término indefinido se establece como la forma general de vinculación laboral. El gobierno también alcanzó más de 377.000 contratos de aprendizaje a término fijo a corte de diciembre de 2025. Internos de medicina reciben salario vital. Por primera vez en la historia de Colombia, el gobierno giró un salario vital a los internos de medicina, reconociendo económicamente una labor que históricamente se realizaba sin remuneración y que es fundamental para el sistema de salud público del país. Colombia y Venezuela firman acuerdo por $3,48 millones para reactivar integración energética. Colombia y Venezuela suscribieron el contrato de integración energética en el encuentro binacional realizado en Caracas el pasado 24 de abril. El acuerdo supera compromisos históricos pendientes y abre camino a una agenda de cooperación energética regional. El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas de Colombia, IPSE, y la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela, Corpoelec, firmaron el pasado 24 de abril en Caracas un acuerdo por $3,48 millones que reactiva la cooperación energética entre los dos países. El contrato fue suscrito en el marco de la tercera reunión de la Comisión de Vecindad Colombo-Venezolana, presidida por el presidente Gustavo Petro y la presidenta encargada Elky Rodríguez, y anunciado este lunes por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en la conferencia Más allá de los combustibles fósiles, en Santa Marta. El acuerdo establece un mecanismo de cierre y conciliación de obligaciones contractuales históricas entre las dos entidades, lo que permite superar compromisos pendientes y fortalecer la confianza institucional para avanzar en una agenda de cooperación energética binacional. Fue firmado por Dani Fernando Ramírez Bastidas, director general del IPSE, y representantes de Corpoelec, en presencia de las autoridades energéticas de ambos países. Un paso hacia la integración regional. La transición energética también pasa por fortalecer la integración regional. Colombia y Venezuela tienen un enorme potencial de cooperación y hoy damos un paso concreto para consolidar esa relación en beneficio de ambos países, dijo el ministro Palma. El acuerdo se enmarca en los compromisos adoptados en Caracas la semana pasada, donde ambos gobiernos acordaron avanzar en la interconexión eléctrica para el occidente de Venezuela y en la interconexión gasífera que permitiría a los dos países exportar gas conjuntamente a terceros mercados. Para el gobierno colombiano, este contrato marca un nuevo punto de partida en la relación energética bilateral y hace parte de una agenda más amplia de integración y cooperación estratégica en América Latina. Presidente Petro y Elky Rodríguez anuncian acuerdos en Caracas sobre seguridad, comercio e integración entre Colombia y Venezuela. Tras 2 días de trabajo en 7 áreas temáticas, el presidente Petro y la presidenta de Venezuela, Elky Rodríguez, acordaron planes militares conjuntos contra el crimen transfronterizo, mecanismos de inteligencia compartida y avances en interconexión eléctrica y gasífera. El presidente Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Elky Rodríguez, ofrecieron este jueves una rueda de prensa conjunta en Caracas tras concluir la tercera reunión de la Comisión de Vecindad Colombo-Venezolana, en la que los cancilleres de ambos países Yolanda Villavicencio por Colombia y Iván Gil por Venezuela firmaron el acta final de los acuerdos alcanzados. El encuentro, que se extendió por 2 días, abarcó 7 áreas: asuntos fronterizos, migración, consulares, educación y cultura, comercio e industria, medio ambiente y salud, y seguridad y defensa. Rodríguez destacó 2 hitos en la relación bilateral reciente: la reapertura de la frontera en 2022 tras la llegada de Petro al gobierno, y los acuerdos de seguridad alcanzados en esta reunión. Que sepan los grupos del narcotráfico, grupos involucrados en el contrabando de combustible y otro tipo de contrabando, que estamos dando pasos firmes para el combate a estos delitos, afirmó la mandataria venezolana. Seguridad.
planes militares y mecanismos de inteligencia. El punto que ambos gobiernos destacaron como el más significativo de la reunión fue el acuerdo para elaborar planes militares conjuntos contra el crimen transnacional en los territorios de frontera de ambos países, y el establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información de inteligencia. Rodríguez fue explícita, son mecanismos que deben entrar en vigencia inmediata. El presidente Petro planteó el objetivo en términos más amplios, configurar un esfuerzo común, coordinado a fondo, para liberar a los pueblos de la frontera de las mafias dedicadas a diversas economías ilegales, comenzando por la cocaína, el oro ilícito, la trata de personas y otro tipo de minerales raros. La frontera no puede ser de nadie más que de los pueblos. Ambos mandatarios también acordaron planes socioeconómicos para atender a las poblaciones más vulnerables afectadas por el delito en la zona fronteriza. Comercio, de 70 millones a 1.200 millones de dólares. Rodríguez presentó el recorrido del comercio bilateral como evidencia del impacto de las decisiones políticas sobre las economías de ambos países. El intercambio llegó a 7.000 millones de dólares en su punto más alto, cayó a entre 50 y 70 millones de dólares durante el cierre de fronteras, y recuperó los 1.200 millones de dólares en 2025. Es la construcción paulatina de nuestras relaciones comerciales como estaba acostumbrado nuestro pueblo, dijo. En esa línea, los dos gobiernos acordaron avanzar en sustitución de importaciones mutuas. No tiene sentido que Colombia o Venezuela miren hacia otras latitudes lo que podemos conseguir en nuestro territorio, señaló Rodríguez. Integración energética y conectividad aérea. Otro de los acuerdos centrales fue el avance en la interconexión eléctrica para el occidente de Venezuela, región que enfrenta déficit de suministro, y en la interconexión gasífera que permitiría a ambos países exportar gas conjuntamente a terceros mercados. El presidente Petro planteó que esa integración energética debería orientarse hacia las energías limpias. Los viejos modos de energía demuestran atraer violencia en el mundo, genocidios, misiles, autoritarismos. Los nuevos modos de energía pueden traer paz y la construcción de una democracia global. Los dos países también acordaron la reanimación de la conexión aérea bilateral y el desarrollo de proyectos turísticos de multidestinos. La visión del presidente Petro, la patria grande del siglo XXI. El presidente Gustavo Petro cerró su intervención con una reflexión sobre la integración latinoamericana que fue más allá de los acuerdos concretos. El mandatario evocó el proyecto bolivariano de la Gran Colombia y planteó que una confederación de esa naturaleza, adaptada al siglo XXI, podría convertir a la región en una de las naciones más fuertes y poderosas del mundo. Somos el corazón del mundo. En la medida en que nos dividimos, partimos el corazón del mundo. En la medida en que nos unimos, lo restablecemos, dijo. Rodríguez, por su parte, agradeció públicamente al presidente Petro haber sido uno de los primeros líderes en llamar al gobierno venezolano el 3 de enero, en referencia a las tensiones postelectorales de ese periodo. 100 logros del gobierno del presidente Petro, de la reducción de la pobreza y el desempleo histórico a la transición energética. La Presidencia de la República publicó los 100 logros del gobierno Petro, un balance de sus 4 años con cifras en empleo, salud, educación, reforma agraria, medio ambiente, seguridad, vivienda y energía, entre otros sectores. El gobierno nacional presentó los 100 logros de la administración del presidente Gustavo Petro, a menos de 2 meses del cierre del mandato y con la primera vuelta presidencial fijada para el 31 de mayo. El balance recorre 4 años de gestión en materia laboral, social, ambiental, económica, de seguridad y de política exterior, y responde a las promesas de campaña del año 2022. Entre los datos más destacados figuran la tasa de desempleo más baja del siglo, la reducción de la pobreza multidimensional a un solo dígito por primera vez en la historia, la formalización de más de 2 millones de hectáreas de tierra para campesinos. También aparecen datos como el récord mundial en incautación de cocaína con 3.417 toneladas, la reducción del 39% en la deforestación nacional y el pago total de la deuda con el FMI heredada del gobierno anterior. En energía, la participación de fuentes limpias en la matriz eléctrica pasó del 2% al 16%, y la energía solar superó al carbón en generación anual por primera vez en la historia del país.
Este es el resumen completo por categorías. Trabajo digno y reducción de la pobreza. El gobierno impulsó reformas sociales para un país más justo. El salario mínimo vital se instauró en Colombia y elevó el ingreso de las familias a 2 millones de pesos, incluyendo el subsidio de transporte. Se giró por primera vez un salario vital a los internos de medicina. Los soldados y auxiliares de policía pasaron de recibir 300.000 pesos a 1.750.000 pesos mensuales mínimo. Se aprobó la mesada 14 para 244.590 pensionados de la fuerza pública. La partida diaria por soldado subió a 21.400 pesos en 2026, garantizando mejores condiciones nutricionales. Se recuperaron derechos laborales. La jornada nocturna inicia ahora a las 7 de la noche y los recargos dominicales y festivos avanzan hacia el 100%. Se logró el contrato laboral especial y término fijo de aprendizaje del SENA, con más de 377.000 contratos a corte de diciembre. Más dignidad no significó un golpe para la generación de empleo. Por el contrario, la tasa de desempleo bajó a 9,2% en febrero de 2026, la más baja del siglo. La pobreza multidimensional bajó a 9,9%, sacando a 793.000 colombianos de la pobreza en un año. 3 millones de adultos mayores reciben un bono de 230.000 pesos mensuales, antes era de 80.000 pesos. Mujeres trabajadoras y cuidadoras. 2.300 madres comunitarias, sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles fueron vinculadas como empleadas públicas. El subsidio de sustitución pensional subió al 95% de un salario mínimo, beneficiando a 17.106 madres comunitarias. Más de 260 mujeres cabeza de familia sustituyeron penas de prisión por trabajo comunitario. El subsidio a 700.000 madres cabeza de hogar con hijos menores de 6 años aumentó de 160.000 a 500.000 pesos mensuales. La reforma agraria está transformando a Colombia. Se formalizaron más de 2 millones de hectáreas con títulos históricos a campesinos y mujeres rurales. El sector agro creció 8% en 2024, su mejor cifra en 46 años. En 2025 se registró un récord de 7,5 millones de toneladas de alimentos en mercados mayoristas. Se avanzó en la consolidación de la jurisdicción agraria y rural. La Agencia Nacional de Tierras abrió nuevas sedes en todo el país. El empleo rural alcanzó 4,8 millones de personas ocupadas en enero de 2026, el nivel más alto para ese mes desde 2001. Más de 400.000 campesinos accedieron a formación y 350.000 certificaron sus saberes empíricos con el SENA. Se crearon 27 zonas de reserva campesina y 5 territorios campesinos agroalimentarios que abarcan más de 2 millones de hectáreas. La inflación de alimentos bajó de 25,57% en 2022 a 6,27% en marzo de 2026. Medio ambiente y preservación de la vida. Se logró una reducción acumulada del 39% en la deforestación nacional, 32% en la Amazonía. Colombia es el primer país en proteger 483.000 kilómetros cuadrados de su bioma amazónico frente a la minería y los hidrocarburos. Además, se aseguró un financiamiento de $1 millón anual por 30 años para el Parque Chiribiquete. Se avanzó en la recuperación ecológica de 454.000 hectáreas de bosques. Se declararon 942.000 hectáreas en la Sierra Nevada de Santa Marta como reserva de recursos naturales. Colombia organizó la COP16 en Cali, el evento ambiental más importante del mundo. Mientras el campo creció, Colombia se convirtió en un milagro económico. La Bolsa de Colombia cerró 2025 como una de las más rentables del mundo. Se pagó en su totalidad la deuda con el FMI generada en el gobierno de Duque, cercana a los $8.000 millones. Todo esto, enfrentando los privilegios de la clase política, la prima especial de los congresistas de 16,9 millones de pesos mensuales. El dólar es 700 pesos más barato que hace 4 años. Se movilizaron más de 4,1 billones de pesos en financiamiento para leasing, modernización e inversión productiva. Se beneficiaron directamente más de 66.000 MIPYMES. Educación y cultura para la vida.
Presupuesto histórico de 15 billones de pesos para la educación pública. Por primera vez los colegios públicos ofrecen grados de prejardín y jardín, vinculando 5.404 docentes para atender a más de 128.000 niños. Se reformó la Ley 30 con 4,22 billones adicionales para universidades e instituciones públicas. Se destinaron 6,9 billones para 114 proyectos de infraestructura en educación superior en 27 departamentos. Se invirtieron 931.000 millones en inteligencia artificial y se formaron 983.000 personas en habilidades digitales. Se crearon facultades de IA en Manizales, Bucaramanga, Zipaquirá y Usme. Esto estuvo acompañado de una inversión histórica de 3,3 billones de pesos en conectividad. La cobertura en Internet aumentó 14,4 puntos porcentuales, pasando de 59,5% a 73,9%. Con el programa Artes para la Paz se llevó música, danza, teatro y otras disciplinas a más de 700.000 jóvenes en 2.900 instituciones educativas. Se repatriaron más de 1.194 bienes arqueológicos y se puso en marcha la investigación científica del Galeón San José. Se garantizó y protegió el derecho a la protesta y se firmó el fin del espectáculo de la muerte, acabando con las corridas de toros. Educación física y deporte, desde el colegio al alto rendimiento. Se devolvieron las clases de educación física con la jornada deportiva escolar complementaria, beneficiando a más de 328.000 estudiantes en 900 municipios. Avanza la ejecución de 69 escenarios deportivos que impactarán a más de 2 millones de personas. Colombia reactivó su laboratorio de control al dopaje mediante convenio con la UTCA. Los Juegos Intercolegiados Nacionales se ejecutaron en todas sus fases con más de 2,7 millones de participantes. Territorios, acción comunal para el cambio social. Se crearon 387 juntas de Internet que benefician a 20.000 hogares rurales. Con más de 730.000 millones de pesos se firmaron 2.316 convenios con juntas de acción comunal para construcción de vías terciarias. Se reactivó el despliegue de Internet de alta velocidad con 4.800 kilómetros nuevos de fibra óptica en Chocó y Cauca. Paz y seguridad, récord histórico de incautaciones de cocaína. Colombia alcanzó un récord histórico en la lucha contra el narcotráfico con 3.417 toneladas de cocaína incautadas. Se evitó la comercialización de más de 95 millones de dólares de rentas ilícitas. En 3 años se destruyeron 22,35 laboratorios de producción de drogas, a un ritmo de 1 cada 40 minutos. Se realizaron 869 extradiciones, el mayor número en la historia del país. Este gobierno es el que más ha reparado a víctimas del conflicto armado, con más de 6,7 billones en indemnizaciones. Se le quitaron los bienes de la SAE a políticos y testaferros y se entregaron a organizaciones campesinas. Se implementó el programa Jóvenes en Paz que aleja a más de 30.000 jóvenes de la guerra y se terminó el servicio militar obligatorio y los bachilleres podrán prestar un servicio social para la paz. Potencia mundial de la vida ante el mundo. Colombia se posicionó en escenarios internacionales como aliado estratégico global en acción climática, transición energética y construcción de paz. El presidente Petro fue reconocido como líder mundial en los más altos cargos multilaterales. Se garantizó el retorno digno de 11.972 connacionales entre 2025 y 2026 mediante 59 vuelos de la Fuerza Aeroespacial. Se abrieron 8 casas de Colombia en el exterior con más de 171.000 connacionales atendidos. Se reactivó la integración económica con Venezuela alcanzando un flujo comercial de 1.170 millones de dólares. Colombia, un destino preferido. Recibió más de 22 millones de visitantes no residentes entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, con un crecimiento del 52,3% en ingresos. El turismo creció 137% frente al gobierno anterior y ya capta más divisas que el carbón. En 2024 el país alcanzó un récord de 6,7 millones de visitantes no residentes, generando 10.083 millones de dólares. Salud, más presupuesto y reformas a pesar de la oposición en el Congreso. La mortalidad por desnutrición infantil se redujo en un 59,7%.
La mortalidad materna disminuyó un 30%, de 278 a 195 muertes entre 2022 y 2025. Más de 90.000 profesionales de la salud recorren las regiones con casi 11.000 equipos básicos de salud, atendiendo a 9 millones de hogares. A pesar de la oposición política a la reforma de la salud, el presupuesto de salud creció 51,4%, pasando de 48,5 billones en 2022 a 73,5 billones en 2026. Con una inversión de 1,6 billones se inició la recuperación integral del Hospital San Juan de Dios. Se realizaron 1.882 proyectos de infraestructura hospitalaria con una inversión de 4,4 billones en 609 municipios y los 32 departamentos del país. Además, se entregaron más de 1.550 ambulancias a casi todos los municipios del país. Se avanzó en la soberanía sanitaria con 1,37 billones para producción nacional de medicamentos, vacunas e insumos. Transición energética. La energía solar superó al carbón en la generación anual de electricidad. El 66% de las exportaciones son no minero-energéticas. Las energías limpias pasaron del 2% al 16% de participación en la matriz eléctrica. Se crearon casi 300 comunidades energéticas. Las tarifas de energía eléctrica se redujeron más del 16% a nivel nacional y más del 28% en el Caribe. Conectividad y vías, volvió el tren a Colombia. Reactivación férrea con más de 400.000 beneficiarios y 25 municipios articulados. La carga transportada creció 410% en 2025 frente a 2024. Se reactivó el tren en el corredor La Dorada, Chiriguaná de 526 kilómetros. Se adjudicó y financió la doble calzada Popayán, Pasto por 8,8 billones. Se avanza en el tren de cercanías Zipaquirá, Bogotá y Facatativá, Bogotá. El SENA llegó a zonas rurales con tractores, motos y buses con una inversión superior a 52.000 millones. Vivienda, 1,6 millones de personas accedieron a agua potable. Se garantizó acceso a agua potable a 1,6 millones de personas. 1,3 millones de personas con acceso a saneamiento básico en zonas rurales y urbanas. Inversión histórica de 8,9 billones para cerrar brechas en agua potable y saneamiento. Más de 127.000 hogares mejoraron sus viviendas. Inversión histórica de 1,8 billones para mejorar las viviendas levantadas con esfuerzo propio. Se cumplió el 80% de la meta del cuatrienio de reducir en 5 puntos el déficit habitacional. Se destinaron 7,4 billones para 878.000 soluciones habitacionales. 793 organizaciones comunitarias gestionan 42.431 mejoramientos de vivienda beneficiando a más de 377.000 personas. Gestión del riesgo. Más de 2,1 millones de personas beneficiadas con acceso a agua potable mediante camiones cisterna en 22 departamentos. Se adquirieron 2 buques y 2 helicópteros para atender emergencias en los territorios más vulnerables. Se acreditaron 12 grupos de búsqueda y rescate, completando 23 grupos usar en todo el país. Presidente Petro revela hipótesis que sugiere que explosivos que llegan al Cauca vienen desde Ecuador y buscan sabotear las elecciones. Tras el atentado en la vía Panamericana, que dejó 21 muertos y 56 heridos, el presidente señaló que su hipótesis, basada en fuentes de inteligencia, es que los materiales explosivos usados por los frentes del Cauca provienen de Ecuador. El presidente Gustavo Petro afirmó este domingo, tras un consejo de seguridad, que los explosivos utilizados por los frentes narcoterroristas del Cauca provienen de Ecuador, en lo que definió como una hipótesis respaldada por información de inteligencia que aún debe confirmarse. La declaración se produjo 2 días después del atentado de Cajibío, donde cilindros cargados con explosivos de alta potencia fueron detonados sobre varios vehículos en la vía Panamericana, en el sector del túnel, dejando 21 muertos y 56 heridos, la mayoría civiles que se transportaban en vehículos particulares y de uso escolar. Lo que quiero que investiguen es si los explosivos que llegan a los frentes del Cauca de la Junta del Narcotráfico vienen de Ecuador. Hipótesis a confirmar, pero cada vez más estrecha, dijo el mandatario,
quien vinculó los atentados con una estrategia para crear miedo electoral. Nos quieren sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha, por miedo, y usan sus frentes de narcotraficantes. Por eso no matan ya soldados, sino a vecinos de las zonas, afirmó. Narcoterroristas, no insurgentes. Petro fue enfático en rechazar que los grupos responsables sean caracterizados como guerrilla o disidencia política. Señaló que los frentes del Cauca, del Guaviare y de la Segunda Marquetalia obedecen a lo que llamó una junta del narcotráfico, cuyos jefes en el Cauca son alias Marlon e Iván Mordisco, que es el cabecilla de dicha organización y a quien definió como el segundo en la línea de mando después de la llamada junta. Estos frentes no son FARC. Tienen origen en haber dejado abandonados los territorios de paz. Se pusieron los uniformes con las viejas insignias para parecer políticos, pero son narcos, traquetos, dijo. El presidente anunció que la Corte Penal Internacional aceptó una denuncia presentada por su gobierno por delitos contra la humanidad contra alias Iván Mordisco, y que solicitó extender esa investigación a alias Marlon y a todos los jefes de los frentes que actúan en el Cauca. También señaló que la Junta del Narcotráfico tiene incidencia dentro de la fuerza pública y de la Fiscalía, y que algunos capturados han llegado al aeropuerto de Dubái gracias a cooperación policial. El primer exportador de cocaína en el mundo es Ecuador a través de sus puertos, presidente Petro. Para Petro, el vínculo con Ecuador no se limita a los explosivos. Señaló que la Junta del Narcotráfico opera a ambos lados de la frontera, que los puertos ecuatorianos se han convertido en el principal punto de exportación de cocaína al mundo, y que esa dinámica explica el desplazamiento de grupos criminales colombianos hacia la frontera sur. El primer exportador de cocaína al mundo hoy se llama los puertos ecuatorianos, afirmó, y atribuyó ese fenómeno a la falta de control portuario en Ecuador, en contraste con los 3.300 toneladas de cocaína incautadas por Colombia en operaciones conjuntas de inteligencia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también señaló este lunes que los atentados del Cauca responden a una presión de los grupos contra las operaciones militares y de sustitución que su gobierno adelanta en la región. El terrorismo, cuando ataca a civiles, es porque la presión es tan fuerte que la única opción es atacar a los más indefensos, dijo. Colombia ha logrado reducir cultivos con sustitución voluntaria. En el mismo consejo, el presidente Petro presentó datos satelitales del Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos, SIIMA, con corte a diciembre de 2025, que registran 258.144 hectáreas de cultivos de coca activos en el país, el 0,23% del territorio nacional. El mandatario distinguió entre 52.000 hectáreas de cultivos abandonados y los productivos, y señaló que en 2025 se lograron sustituir voluntariamente 22.000 hectáreas, con una reducción neta de 4.000 hectáreas, la tercera caída registrada en su gobierno desde 2018. El jefe de Estado atribuyó ese resultado a la sustitución voluntaria con campesinos, y rechazó la fumigación con glifosato como estrategia efectiva. La fumigación forzada no llega a la raíz. La hoja retoña y es más potente. O sea, la fumigación forzada es un abono a las hojas de coca, dijo. Señaló que para diciembre de 2025 ya hay 39.000 hectáreas sustituidas, más de lo prometido al presidente Trump, y que el motor de ese logro es el programa de sustitución en Nariño, Putumayo y el Catatumbo, precisamente en las fronteras con Ecuador y Venezuela. La realidad es contundente, Colombia no es de los países más endeudados de América Latina. Presidente Gustavo Petro sobre el FMI. El mandatario afirmó que Colombia no está entre los países más endeudados de América Latina con el Fondo Monetario Internacional y sostuvo que una reforma tributaria a los más ricos y menores tasas de interés harán más sostenible la deuda. El presidente Gustavo Petro señaló que Colombia no está en la lista de los países más endeudados de América Latina con el Fondo Monetario Internacional, FMI, y señaló que el papel de los medios de comunicación no pueden ocultar este hecho económico. También aseveró que cuando se apruebe una reforma tributaria que grave a los más ricos y se baje la tasa de interés, la deuda será más sostenible. Cuando se apruebe una reforma tributaria nuestra deuda será sostenible, presidente Petro. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro subrayó que Colombia no se encuentra entre los países más endeudados de América Latina.
El pronunciamiento lo hizo tras compartir una imagen con el listado de los 10 países de la región con mayor deuda ante el Fondo Monetario Internacional, FMI. Entre ellos aparecen Argentina, con una deuda de 7.360 millones de dólares, y Haití, uno de los países más pobres del continente, con 222 millones de dólares. Colombia pagó su deuda con el Fondo Monetario Internacional. El Ministerio de Hacienda y el presidente Gustavo Petro anunciaron que la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, FMI, ha sido cancelada. Esto implica cambios en los diálogos con el organismo internacional, que por lo particular, se rige por las restricciones del país endeudado. Colombia amortizó su línea de crédito flexible con el organismo económico, es decir, el país devolvió el dinero prestado a través de ese mecanismo. El general, R. Humberto Guatibonza, jefe de seguridad presidencial, desmiente las versiones sobre la visita del PDT, Petro a Manta. El general, R. Humberto Guatibonza, jefe para la protección presidencial, publicó un comunicado en el que afirma que la cabaña donde pernoctó el presidente en Manta estuvo custodiada las 24 horas por seguridad colombiana y ecuatoriana. El general, R. Humberto de Jesús Guatibonza Carreño, jefe para la protección presidencial del despacho del presidente Gustavo Petro, emitió este lunes un comunicado oficial en el que desmiente punto por punto las versiones publicadas sobre la visita del mandatario a Manta, Ecuador, en mayo de 2025. El presidente compartió el documento en X y lo calificó como prueba de la inmensa calumnia de Novoa y de la prensa colombiana tradicional. Guatibonza precisó en el comunicado que la seguridad del presidente durante esa visita estuvo a cargo de dos componentes, el esquema de la presidencia de Colombia y, de manera preponderante, la seguridad dispuesta por el gobierno de Ecuador al tratarse de un mandatario invitado. Los traslados a una modesta cabaña donde el señor presidente pernoctó en Manta estuvieron fuertemente custodiados por personal de seguridad de Ecuador, quienes siempre estuvieron al tanto de los ingresos y salidas de esta, señaló. Solo hubo personal de seguridad y una persona que asesoró al presidente en la escritura de su libro. El comunicado detalló que durante la estadía el presidente recibió únicamente la visita de una persona de su confianza que lo colabora en la elaboración de su libro, y que los demás ingresos a la cabaña correspondieron exclusivamente al esquema de seguridad presidencial colombiano, que entró en diversas oportunidades para llevar alimentos al mandatario. Es falsa la versión de más ingresos de personas ajenas a la seguridad, afirmó Guatibonza. Todo ingreso o movimiento estuvo siempre informado a los dos equipos de seguridad allí dispuestos para la seguridad del mandatario las 24 horas al día. El jefe de seguridad también señaló que se reunió personalmente con las autoridades de Manta para conversar sobre la visita y estadía del presidente en la región, quienes como gesto de bienvenida obsequiaron un libro al mandatario. La débil conclusión de una alianza periodística ecuatoriana. El comunicado responde a las informaciones publicadas por la Alianza Vistazo Código Vidrio de Ecuador, reproducidas por medios colombianos, que sugerían movimientos irregulares de vehículos en torno a la cabaña y abrían la posibilidad de un encuentro con el narcotraficante alias Fito. Sin embargo, las afirmaciones carecían de pruebas o evidencias, lo que puso en duda las conclusiones de la alianza periodística. El presidente Petro había anunciado previamente que su jefe de seguridad emitiría este comunicado como respaldo a su versión de los hechos, y que la persona que lo acompañó en la escritura del libro también está dispuesta a declarar bajo juramento ante la justicia que corresponda. Banco de la República decide mantener tasa de interés en 11,25%. Se espera reacción del gobierno. Por consenso general de la Junta del Banco de la República, no habrá un nuevo aumento en las tasas de interés, se mantendrán en 11,25%. La Junta del Banco de la República decidió mantener en 11,25% la tasa de interés, una medida que ha generado rechazos y llamados a revisión por parte del gobierno, sindicatos y sectores académicos. En su momento, el Ministerio de Hacienda declaró que el aumento favorecía intereses particulares y afectaba la economía real del país. Frente a este panorama, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que no se descarta recurrir al mecanismo del salario vital y móvil, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, si el banco continúa elevando las tasas. Incluso con el nivel actual, señaló, se trata de un porcentaje alto que impacta negativamente el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos.
Por petición y consenso general, no habrá un nuevo aumento en las tasas de interés, se mantendrán en 11,25%, Banco de la República. Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunciaron este jueves que, por consenso de la Junta Directiva, no habrá un nuevo aumento en la tasa de interés. Asimismo, señalaron que el organismo está a la espera de mayor información sobre el contexto internacional, con especial énfasis en el conflicto en Medio Oriente y su incidencia en el mercado del petróleo, así como en los efectos del incremento de tasas realizado en meses anteriores. El ministro de Hacienda señaló que, como consecuencia del aumento en las tasas de interés, se prevén efectos inflacionarios y contractivos en la economía. Asimismo, indicó que se suspende la revisión del salario mínimo ante el congelamiento de la subida. El aumento de la tasa de interés de 10,25% a 11,25% ha generado controversia por sus consecuencias a nivel económico y político. El aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés a finales de marzo ha generado diversas reacciones, principalmente desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que la Junta del Banco de la República pone al pueblo a pagarles las ganancias a los banqueros y calificó la decisión como una posición política de oposición. La reacción más contundente frente a esta subida fue el retiro del gobierno de la sesión de la Junta del Banco de la República. Su representante, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sostuvo que la medida favorece intereses particulares y perjudica la economía real del país. El jefe de Estado también acusó al ente de frenar el progreso social y de beneficiar a sectores cercanos al gobierno de Iván Duque, llegando incluso a calificar la decisión sobre las tasas como inconstitucional. Finalmente, el gobierno nacional señaló que evalúa la posibilidad de acudir al mecanismo del salario vital y móvil, establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, como respuesta a los incrementos sostenidos en la tasa de interés del Banco de la República. Así lo indicó el ministro de Trabajo en recientes declaraciones, al explicar que esta eventual medida tendría como propósito proteger el ingreso de los trabajadores frente a la pérdida de poder adquisitivo. El peso colombiano, una de las monedas más valorizadas en medio de la agresión militar contra Irán. El Financial Times destaca al peso colombiano como una de las monedas más valorizadas en medio del crítico panorama geopolítico global a raíz de la escalada militar de Estados Unidos e Israel en Irán. El informe destaca el desempeño de países como Brasil, Colombia y México en comparación con otras economías en desarrollo frente a la crisis geopolítica de los últimos meses. De acuerdo con el informe, las monedas de América Latina han evidenciado variaciones frente al dólar estadounidense desde finales de febrero, que coincidió con la agresión militar de Estados Unidos e Israel en Irán y el posterior cierre del estrecho de Hormuz como respuesta de la nación persa. Las monedas latinoamericanas han demostrado una notable resiliencia, de Financial Times. El medio especializado, uno de los más antiguos y reconocidos por su rigor e independencia, con sede en Londres, hizo un análisis sobre el comportamiento y valorización de las monedas durante la guerra en Irán, situando a la moneda colombiana como una de las más valorizadas. El artículo informa que desde que inició el conflicto, las monedas latinoamericanas han demostrado una notable resiliencia y un mejor desempeño en comparación con sus contrapartes asiáticas, lo que supone un cambio frente a tendencias históricas donde las crisis regionales provocaban fuertes devaluaciones. La nota de prensa está ilustrada con un gráfico en el que aparece en primer lugar el peso colombiano, seguido por el real brasileño. En contraste, se mencionan la rupia india y el baht tailandés como las monedas que más han perdido valor. El fortalecimiento de la moneda es un síntoma claro de la fortaleza de la economía colombiana, ya que adquirir bienes y servicios en dólares cuesta menos. De hecho, esta semana la tasa de cambio se ha situado por debajo de los 3.600 pesos, alrededor de 150 pesos menos que a finales de febrero, cuando inició la guerra. Tasa de desempleo en Colombia bajó a 8,8% en marzo de 2026, la más baja desde 2018. La tasa de desempleo en Colombia fue de 8,8% en marzo de 2026, según el DANE, lo que representa una reducción frente al mismo periodo de 2025 y el nivel más bajo en años. En marzo de 2026, la tasa de desocupación nacional fue del 8,8%, 0,8 pp por debajo del mismo periodo de 2025, registró el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE,
en su informe sobre el mercado laboral en el primer trimestre del 2026. La tasa de desocupación de marzo de 2026 alcanza el 8,8%, una reducción frente al 9,6% que registramos hace un año. Es el menor mes de marzo que registramos en esta serie desde el 2018, pero también es la menor tasa de desocupación de un marzo desde que es posible hacer la comparación, es decir, desde el 2001, afirmó la directora del DANE, Beatriz Piedad Urdinola Contreras. Asimismo, destacó que en Colombia la población en edad de trabajar, mayor de 15 años, asciende a 41 millones de personas. De esta cifra, en marzo había 24.352.000 personas en la fuerza laboral. A nivel nacional, la población ocupada aumentó significativamente en 650.000 personas respecto al año anterior, lo que equivale a un 2,7%. Un aumento de 650.000 personas es una variación estadísticamente significativa, indicó la directora del DANE, quien agregó que en el país hay 2.348.000 personas desocupadas. Por ramas de actividad económica, administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, 369.000 personas, actividades financieras y de seguros, 239.000 personas, fueron las ramas de actividad económica con mayores aumentos en el número de ocupados para marzo de 2026, con variaciones estadísticamente significativas. No obstante, se registraron disminuciones en las ramas de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 242.000 personas menos ocupados y en la rama de industria manufacturera con 166.000. Adicionalmente, se observó un aumento en la tasa de ocupación TO de 0,8 pp, al pasar del 59,3% en marzo de 2026 al 58,5% para marzo de 2025. A su vez, la tasa global de participación, TGP, aumentó en 0,3 puntos porcentuales, pp, al pasar de 64,7% en marzo de 2025 a 65% en el mismo mes de 2026. Ciudades con menos desempleo. Las ciudades que registraron las menores tasas de desocupación se observaron en Villavicencio, 8%, Bucaramanga y su área metropolitana, 8,4%, y Manizales y su área metropolitana, 8,5%. Al contrario, las mayores tasas de desocupación en este periodo fueron Quibdó, 26%, seguida de Riohacha, 14,7%, y Cartagena, 13,8%. En cuanto a la brecha de género, la tasa de desocupación para el total nacional, se ubicó en 7,1% para los hombres y en 11% para las mujeres, variación estadísticamente significativa. Esto presentó una brecha de 3,9 pp, la más baja de toda la serie histórica. La proporción de población ocupada informal para marzo de 2026 disminuyó 2,1 pp en el total nacional, 3 pp en 23 ciudades y áreas metropolitanas. Más empleo y menos pobreza, logros históricos en dos de los indicadores clave en materia laboral y social. En un lapso de 3 años, la pobreza monetaria cayó al 32% y el desempleo al 8%, por lo que el viceministro general de Hacienda resaltó que el gobierno del presidente Petro es el que más ha disminuido estos indicadores en el siglo XXI. En su cuenta de la red social X, junto a imágenes del acto de juramento para asumir el cargo, el nuevo viceministro general de Hacienda, Camilo Rey, expresó que se siente orgulloso de participar en el gobierno que más ha logrado reducir la pobreza monetaria y el desempleo en el siglo XXI. Estas afirmaciones corresponden a dos de los principales logros que se han registrado en la economía colombiana durante el cuatrienio del gobierno del presidente Gustavo Petro, los cuales representan hitos históricos, pues antes de 2023, tanto la pobreza como el desempleo mostraban poca respuesta ante los esfuerzos por disminuirlos. Pobreza monetaria se redujo en 5 puntos porcentuales de 2022 a 2025. Con la metodología que se aplica actualmente para la medición de la pobreza, se encuentra que entre los años 2012 y 2019, el porcentaje de población en pobreza monetaria se mantenía relativamente estable, pues como se observa en la gráfica a continuación, las trayectorias del total nacional, roja, y las de las ciudades son semejantes a una línea horizontal, con excepción de Pasto, morada, en que se puede verificar una disminución.
En el año en que se registra el principal efecto de la pandemia del COVID-19, 2020, se pierde todo lo avanzado en 10 años de lucha contra la pobreza, pues los picos de las 4 ciudades y el total nacional son más altos que el resto de cada línea. En ese momento, Colombia tuvo una pobreza monetaria de más del 43%, mientras que la de Cartagena llegó al 50% y la de Ibagué al 57,4%. En los 2 años siguientes, 2021 y 2022, la pobreza monetaria retomó la senda de los 10 años anteriores a la crisis, lo que permitió suponer que continuaría manteniéndose en niveles entre el 35 y el 45%. Sin embargo, recientemente, junto con la profundización de las políticas sociales, la pobreza monetaria comienza a descender. La reducción del total nacional desde el 2012 a la medida actual ha sido de 9 puntos porcentuales, mitigando incluso 2 puntos adicionales que se registraron en 2020. Esto significa que hoy día hay aproximadamente 2.100.000 personas menos en situación de pobreza monetaria que en 2022 y casi 1.270.000 personas menos que en 2023. En el gráfico se incluyeron solo 4 ciudades representativas para observar la situación regional. Pasto tiene un comportamiento similar al total nacional y por tanto, entre 2022 y 2024, se reduce la pobreza monetaria en 3,6 puntos porcentuales. En esta sola ciudad hay aproximadamente 11.000 personas menos en la pobreza. Cartagena, en cambio, tiene una situación persistente de pobreza, y su indicador se reduce solo en 2,5 puntos porcentuales, alrededor de 18.000 personas menos en situación de pobreza monetaria, para el mismo lapso. Considerando el mismo periodo de los primeros 2 años de gobierno, las ciudades que tuvieron una reducción más vertiginosa en la pobreza fueron Bogotá, menos 8 puntos porcentuales, e Ibagué, menos 10 puntos porcentuales, logrando alrededor de 645.000 y 50.000 personas menos en la pobreza, respectivamente. Estos datos de la pobreza monetaria son consistentes con la reducción de la pobreza multidimensional, en recursos económicos y otros factores que determinan la calidad de vida de las personas. El año pasado, 2025, este último indicador llegó a la cifra histórica de 9,9%, que es 1,6 puntos porcentuales menor a la de 2024, como lo informó el DANE mediante el boletín técnico de esta variable. Esto significa que la pobreza multidimensional del país se ha reducido 10 puntos porcentuales desde 2018 y de estos, 3 puntos en los últimos 3 años, lo cual evidencia el logro en materia de lucha contra la pobreza, que resaltó el viceministro. Esto corresponde aproximadamente a 793.000 personas que salieron de este tipo de pobreza comparando 2024 con 2025. Desempleo se redujo en 5 puntos porcentuales de 2022 a 2025. Frente a la variable del desempleo, en la tabla se observa que este se ha reducido del 11 al 8% desde agosto y septiembre de 2022 a diciembre de 2025, casillas amarillas. De hecho, en el primer semestre de 2022 estuvo en un 13% promedio, antes de las casillas verdes, y posteriormente, ha tendido a permanecer en un dígito, con reducciones sistemáticas a medida que pasa el tiempo. Nótese además que, en el año 2025, la cifra del desempleo de cada mes es siempre inferior a la cifra del mismo mes en los 3 años anteriores, casillas naranja, lo que permite ratificar que la tendencia es hacia la disminución del desempleo. Estos resultados también han sido calificados de históricos por los especialistas, ya que el desempleo ha sido un factor difícil de estabilizar en el mercado laboral colombiano, permaneciendo durante varios años en niveles de 2 dígitos. Además de que algunos opositores a las políticas económicas del gobierno planteaban que el desempleo tendería a subir por cuenta de estas, lo cual no ha sucedido. Trayectoria del viceministro Rey. El profesor Camilo Rey Sabogal es economista de la Universidad de Cartagena, magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Estudios del Territorio y la Población de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y doctor en Geografía de la Universidad de Kentucky, Estados Unidos. Ha sido secretario de Planeación Distrital en la Alcaldía de Cartagena, así como docente, vicedecano, coordinador de maestría y coordinador de especialización, con casi 20 años de experiencia en su alma mater de pregrado. Ha publicado 12 artículos científicos en temas relacionados con pobreza,
desigualdad, crecimiento, víctimas, desplazamiento y conflicto armado. En 2018 publicó Segregación residencial de población desplazada por la violencia y accesibilidad al empleo en Colombia y en 2023, Líneas de acción para la atención integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en una convocatoria de investigación. También escribió el libro Capital, Patrimonialización y Expulsión editado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que comprende una investigación sobre la geografía económica y urbana del centro histórico de Cartagena. Más de 200.000 personas salen de la pobreza rural en Colombia. Cifras del DANE 2025. La pobreza multidimensional rural en Colombia cayó a 22,4% en 2025, según el DANE. Más de 200.000 personas salieron de esta condición desde 2024. De acuerdo con cifras del DANE, la incidencia de la pobreza multidimensional en el sector rural pasó de 24,3% en 2024 a 22,4% en 2025, lo que representa una reducción de 1,9 puntos porcentuales, que equivale a aproximadamente 205.000 personas menos en esta condición durante el último año. En perspectiva, durante el tiempo transcurrido del periodo de gobierno actual, el indicador pasó de 27,3% en 2022 a 22,4% en 2025, acumulando una reducción de 4,9 puntos porcentuales. Este comportamiento es consistente con los avances en la implementación de la reforma agraria y las inversiones dirigidas al sector rural en los últimos años. Además, los resultados muestran una tendencia sostenida de reducción, que refleja el impacto positivo de las políticas de inversión rural implementadas durante el gobierno del presidente Petro. Un hallazgo significativo es la reducción de la brecha entre zonas urbanas y rurales. En 2022 la diferencia entre ambos territorios era de 19,3 puntos porcentuales, mientras que en 2025 se redujo a 16,1 puntos, el nivel más bajo medido desde 2010. Estos datos del DANE confirman que las inversiones en el campo están transformando las condiciones de vida de las familias rurales. Pasar de 27,3% a 22,4% de pobreza multidimensional en 3 años no es casualidad, es el resultado de una apuesta sostenida por la reforma agraria, el acceso al agua y la educación en los territorios que más olvidados, destacó Juan Pablo Sandoval, director general de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA. Agregó que desde la UPRA seguimos generando la información y el análisis territorial que permite orientar esas inversiones hacia donde más se necesitan, para que esta tendencia no se detenga. 12 de 15 indicadores mejoraron en el campo. De los 15 indicadores que conforman el índice de pobreza multidimensional, agrupados en 5 dimensiones, condiciones educativas del hogar, niñez y juventud, salud, trabajo, y vivienda y acceso a servicios públicos, 12 registraron mejoras en el ámbito rural entre 2024 y 2025. Los avances más destacados se registraron en el acceso a fuente de agua mejorada, menos 3 puntos porcentuales, bajo logro educativo, 1,7 puntos porcentuales y rezago escolar, 1,7 puntos porcentuales, resultados que responden a inversiones históricas en educación y agua potable orientadas hacia los territorios rurales con mayores privaciones. No obstante, persisten desafíos estructurales de gran magnitud. En 2025 el 88,9% de los ocupados en hogares rurales trabajaba en condiciones de informalidad, el 66,3% de los hogares presentaban bajo logro educativo y el 30,7% aún no tenía acceso a fuente de agua mejorada. Aunque estos 3 indicadores siguen presentando niveles significativamente altos, son los que muestran las mayores reducciones relativas. Entre 2024 y 2025, 20 de los 32 departamentos redujeron la incidencia de pobreza multidimensional en el sector rural. Los mayores avances se presentaron en Bichada, menos 19,4 puntos porcentuales, Norte de Santander, menos 11,6 puntos porcentuales, Córdoba, menos 9,2 puntos porcentuales, y Nariño, menos 7,3 puntos porcentuales. Presidente Petro entregó 5.300 hectáreas en Puerto Boyacá y señaló que el país tiene 15 millones de hectáreas fértiles sin producir. En Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio,
el presidente Petro entregó tierras recuperadas del narcotráfico al campesinado y anunció 1 billón de pesos en subsidios a fertilizantes con utilidades de Ecopetrol. El presidente Gustavo Petro entregó este miércoles 5.300 hectáreas de tierra en Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio, predios recuperados del narcotráfico que pasarán a manos del campesinado de la región. Desde ese escenario, lanzó un mensaje directo a los grupos armados que persisten en la violencia, a quienes todavía portan fusiles por ahí. Les digo, aquí está la salida. Dejen de agarrarse con troncos. Podemos trabajar en paz y que no tengan riesgo nuestros hijos y nuestras hijas. El mandatario evocó la memoria del Magdalena Medio como una región que alguna vez estuvo habitada por campesinos desplazados por el terror del Cartel de Medellín y de Rodríguez Gacha, y llamó a recuperar esa historia. La tarea de nosotros hoy es volver a prender las luces, ser como un faro en la historia de Colombia que alumbre no solo el pasado sino este presente y el futuro, dijo. 15 millones de hectáreas improductivas y la apuesta agroindustrial. Colombia tiene 15 millones de hectáreas de tierra fértil sin producir, mientras que toda su agricultura actual cabe en 6 millones. Así lo señaló el mandatario para sustentar su posición frente al alza de tasas de interés. Eso haría de inmediato la mejor fórmula económica para detener la inflación, que no es subir la tasa de interés como estúpidamente han hecho, sino produciendo más alimentos. Para materializar esa producción, el presidente anunció que ordenó a Ecopetrol comprar fertilizantes y descontar el subsidio de sus utilidades. No son 90.000 millones de pesos, es 1 billón de pesos en subsidio para los fertilizantes que necesita el pueblo campesino, para que los alimentos se vendan a menor precio. También propuso que el campesinado sea propietario de las plantas procesadoras de sus productos y no solo productor de materias primas. La agroindustria tiene que ser de propiedad del campesinado. Todavía no he podido inaugurar la primera planta de leche en polvo. Hay que hacer leche en polvo porque hay que bajar el precio de los alimentos en Colombia. El ferrocarril y la transformación del Magdalena Medio. El jefe de Estado destacó los resultados de la reactivación de la línea férrea entre La Dorada y Chiriguaná como ejemplo del cambio en el modelo de transporte. Se transportaban 21.000 toneladas en el último año del gobierno de Duque, ¿y saben cuánto transportamos ahora? 1.200.000 toneladas. Es un éxito enorme, dijo. Para el presidente, sin reducción de costos de transporte la reforma agraria no puede ser exitosa. El mandatario también insistió en recuperar los cultivos tradicionales de la región. Aquí era la tierra del maíz, que es fundamental para los cerdos, para las gallinas y para hacer las arepas. Ser grandes productores de maíz traerá más trabajo en esta región y, por tanto, más ingresos, más dignidad, más paz, señaló, y cerró con un llamado a no retroceder. La trocha está abierta. Ojo si nos devolvemos al poder de aquellos que apagaron las luces en el Magdalena Medio. Pasaportes en Colombia. Imprenta Nacional se moderniza tras fin de contrato con Thomas Gregan Sons. El gobierno avanza en un nuevo modelo para la producción de pasaportes en Colombia, ahora en manos de la Imprenta Nacional y con cooperación internacional. La producción de pasaportes en Colombia tendrá un cambio clave. Tras la terminación del contrato con Thomas Gregan Sons, el gobierno nacional avanza en la modernización de la Imprenta Nacional, que asumirá este proceso con apoyo técnico de la Casa de la Moneda de Portugal, en medio de una apuesta por fortalecer las capacidades públicas en la expedición de documentos oficiales. La jornada de inspección fue liderada por la gerente general de la Imprenta Nacional, Viviana León, quien recibió a Dora Moita, presidenta de la Casa de la Moneda de Portugal, en el marco de una agenda centrada en la revisión de equipos, instalaciones y protocolos de seguridad. Durante la visita, ambas entidades comenzaron a definir los lineamientos de un convenio de cooperación técnica que contempla la personalización de las nuevas libretas de pasaportes, así como el desarrollo de procedimientos que garanticen la continuidad en la expedición de este documento. Este proceso hace parte de la estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer las capacidades del Estado en la producción de documentos oficiales, en medio de los cambios en el modelo de elaboración de pasaportes en el país. Rotativa para pasaportes, cédulas y hasta libros escolares. Frente a esta jornada, el presidente Gustavo Petro reaccionó y con ello destacó que la Imprenta Nacional tiene tecnología de punta que no solo le alcanzaría para hacer los pasaportes sino también para la producción de cédulas.
Incluso el jefe de Estado dio la instrucción de la discusión al interior de la Imprenta Nacional para la compra de una rotativa que pueda elaborar libros escolares. La Imprenta Nacional pasa tecnologías de punta en la elaboración de los pasaportes de los colombianos, podría ser las cédulas y dado expresa indicación a la Junta de la empresa para discutir la compra de la rotativa más poderosa del mercado para lograr que todos los libros escolares sean gratis y que en todos los hogares pueda haber bibliotecas, escribió el primer mandatario en redes sociales.